Antes de que me olvide, esperen un segundito, esperen un segundito. Bueno, yo les había, nos había quedado un pedacito, una partecita al final que podía ser necesaria para la parte de práctica, de cómo establecer el número de electrones de un átomo central en un complejo. Bueno, eso se los había puesto en una pequeña parte grabada. Así que vamos a usar esa metodología. O sea, cuando nos quede algo en el tintero, la, la, mm, la teoría se va a presentar, digamos, en forma completa en el formato de imagen, de PowerPoint, imagen. Pero después, si queda alguna parte de la teoría sin ver o alguna parte que no haya tiempo, la vamos a ver en forma grabada. Así que bueno, una primera cuestión es identificar por la fórmula, de un complejo, que se trata justamente de una especie compleja, que es una especie como cualquier otra, pero con características especiales. De todos modos, hay ciertas especies que ustedes van a ver en el estudio de este complejo, en esta primera parte de la asignatura. Hay ciertas especies que pueden a priori, en principio, parecer que no son complejos, pero que se pueden tratar como complejos. Ciertos ejemplos, oxoaniones de metales de transición. Habíamos dicho que los metales de transición son los metales que más frecuentemente, en mayor cantidad y variedad, presentan complejos. Y hay ciertas especies, como por ejemplo el anión permanganato. Si ustedes ven anión permanganato, manganeso, oxígeno 4 con una carga negativa, tiene una estructura, una fórmula similar al sulfato, o al nitrato, o al clorato, perclorato. Pero como su átomo central es de transición, se lo puede considerar como un complejo. O sea, al permanganato, al cromato también, ciertos oxoaniones de metales de transición, que tienen como elemento central metal de transición, los podemos considerar como complejos, en la medida que lo necesitemos, obviamente, en el contexto de un estudio determinado. Ciertos, inclusive acá tenemos, por ejemplo, ciertos, este que se muestra acá, que es el tetraclorocuprato 2, ahí porque tiene los corchetes, pero podría aparecer sin corchetes. Ciertos oxoaniones o ciertas especies como esta, por ejemplo, podría considerarse como un ion más. Sin embargo, al tener metal de transición, pueden considerarse como complejos desde cierto punto de vista. Habíamos visto que habíamos hecho una diferenciación entre complejos o entidades de coordinación y también los compuestos de coordinación. Habíamos dicho, bueno, el color es un punto que vamos a estudiar, habíamos visto las características de un complejo, cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta como características de un complejo, el concepto de átomo donante, el concepto de número de oxidación muy, muy importante. También ahí ya veíamos un modelo de un complejo donde ya podemos establecer el concepto de geometría del complejo. Nosotros vamos simplemente en la charla vamos a decir la geometría del complejo, tal complejo presenta geometría tetraédrica u octaédrica, o lo que sea. Bueno, habíamos hablado de algunos ligandos monodentados, polidentados, y después
dos conjuntos de reglas para, por un lado, escribir la fórmula y, por otro lado, establecer un nombre de los complejos, que habíamos diferenciado entre complejo o especie compleja y compuesto complejo. Eso siempre a la luz de lo que dice la institución internacional, que es la IUPAC, y habíamos hablado también de una cuestión sumamente importante, que es la geometría de los complejos. Habíamos mencionado 4 geometrías, obviamente hay muchísimas más, incluso hay geometrías. Las geometrías no son siempre ideales, o sea, por ejemplo, todos los complejos octaédricos no son siempre octaedros perfectos. La geometría octaédrica es una referencia. Puede haber distorsiones, es decir, puede haber casos en donde los octaedros están un poquito más alargados o no son exactamente octaedros perfectos. Además hay que tener en cuenta, y eso lo vamos a considerar, nos va a servir hasta cierto punto después, que todas las especies químicas en un determinado ámbito, por ejemplo en una solución, ¿están escuchando y ven la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Hay que tener en cuenta que todas las especies químicas obviamente están formadas por átomos y están unidas, esos átomos están unidos mediante enlaces químicos, están en permanente movimiento, principalmente en solución. Incluso en un sólido existe cierto movimiento de los átomos, y aún dentro de la propia unidad del ion o de la molécula, hay movimientos que se denominan de vibración. La molécula o ion también puede sufrir cierta torsión, o sea, las especies químicas están en constante movimiento. Incluso en el nivel mínimo de temperatura, que es el cero absoluto, se considera que hay un movimiento mínimo. En general, ese movimiento, ya sea de traslación o movimientos internos, aumenta en cuanto a su intensidad con la temperatura. Eso un poco lo habíamos visto en química general. De todos modos, no nos vamos a detener mucho en eso. Lo vamos a utilizar en algún momento muy puntual y muy por arriba. Volviendo a lo que estábamos diciendo, habíamos visto el tema de la geometría, habíamos visto acá los dos cuerpos geométricos, octaedro y tetraedro, los cuerpos ideales. Habíamos visto una forma de considerar el octaedro y el tetraedro dentro de un cubo, como para entender incluso un poco más lo que es la geometría tetraédrica y la geometría octaédrica. De todos modos, si bien el octaedro lo consideramos así, el tetraedro no siempre lo consideramos así como está acá, sino que es más común considerarlo de esta manera, al tetraedro. De todos modos, su ubicación en referencia a un cubo es útil. Hay otro tema. Bueno, habíamos hablado del número de electrones, que es importante en el átomo central. Son importantes los electrones D, que a partir del átomo neutro extraemos primero los electrones S y, si es necesario, algún electrón D. Y un tema que vamos a ver, pero no ahora lo vamos a pasar un poco de largo para ir ya a otra cuestión y después vamos a volver, es el de la isomería de los complejos. Es un fenómeno que ustedes, después van a ver más en detalle y desde otros ángulos de enfoque en química orgánica. La isomería es un tema muy especial y muy importante de la química orgánica. Acá lo vamos a mencionar, más que nada de cuestión estructural.
está relacionado, vamos ahora a dar un concepto solamente, digamos, básico, muy por arriba, para después ir más en detalle, está relacionado con las diferentes estructuras que puede asumir un conjunto de ligandos alrededor de un átomo central. Ahí ven dos modelitos, por ejemplo, dos complejos que en este caso son cuadradoplanos, pero si se fijan, el átomo central es el mismo, está representado por esferas iguales, y tiene los mismos, los dos complejos tienen los mismos ligandos. Pero están ensamblados y unidos de diferente manera, o sea, la estructura es diferente. Y por lo tanto, si bien en ambos los componentes son los mismos y por lo tanto la fórmula va a ser la misma, dichos ligandos están unidos de diferentes maneras. Ese fenómeno se conoce como isomería. Los mismos átomos, pero ensamblados, unidos entre sí de diferentes maneras. Esa es la idea general de la isomería. Ahora, lo que vamos a seguir a continuación es otra cuestión también de importancia clave, importancia capital, como dicen, que es